Pues fue un triple crimen terrible que despertó a España del sueño de aquel año 92, entre Juegos Olímpicos y Exposición Universal. Eran 3 chicas muy jóvenes, Miriam García y Desiree Hernández, tenían las dos 14 años, Toñi Gómez tenía 15, fueron secuestradas, torturadas, violadas y asesinadas por al menos 2 delincuentes de su misma provincia, Miguel Ricard y Antonio Anglés. Uno de ellos está en prisión, como todo el mundo sabe, el otro sigue siendo 20 años después un fugitivo, nadie sabe si vivo o muerto, y si estuviera vivo, por cierto, a punto de quedar impune. Hoy Manu Marlasca y Luis Rendueles van a contarnos la crónica de aquella fuga, la última pista fiable sobre Anglés y qué ha sido de las familias de las víctimas y las de los asesinos. Viajemos al horror de aquellos días en Alcácer. Buenas tardes a los dos, por cierto. Hola. Hola, buenas tardes. Estamos en Valencia, España. 3 días llevan desaparecidas desde el 13 de noviembre de 1992 y hay un delincuente peligroso, atracador de bancos, un psicópata sexual llamado Antonio Anglés, que no ha vuelto a prisión después de un permiso de fin de semana. No olvidemos el detalle. Bien, de entrada aparecen 2 historias sin conexión. ¿En qué momento la policía las une? El 27 de enero del año 93, un apicultor llamado Gabriel Aquino sale con su consuegro a revisar unas colmenas que tiene en el Monte de la Romana, cerca del pueblo de Catadau. Y al pasar junto a una fosa que habían excavado allí, el hombre ve cómo del suelo sobresale lo que parece una mano de una persona, de una mujer. Avisa a la Guardia Civil y se comprueba muy pronto que son las 3 niñas de Alcácer, ¿no? En la inspección ocular se ven ya los signos de tortura en ellas, se encuentra además de un casquillo de bala los trozos de un volante de la Seguridad Social que se reconstruyen y permiten leer una receta de un medicamento contra la sífilis que padecía un tal Enrique Anglés Martins, vecino de Catarroja. Y entonces hasta la casa de ese tal Enrique Anglés, en Catarroja, Valencia, llegan los guardias civiles. ¿Qué ocurre allí? Bueno, pues allí está Enrique, el quinto de los 9 hijos de Neusa, que es una mujer que trabajaba en el matadero de aves de Catarroja. Lo detienen a Enrique, a él y a otro tipo que llega a la casa en ese momento, cargado con una bolsa de naranjas, y que dice llamarse Miguel Ricard. Los guardias civiles sabrán luego que Antonio Anglés usaba el nombre de ese hermano de Enrique, un discapacitado, para conseguir todo tipo de pastillas. Pero a esa casa ya no va Antonio, o Rubén, como le llamaba su familia. Pero se ha dicho que se fugó saltando por la ventana de un 4º piso, ¿no? ¿Por qué no fue a su casa ese día? Porque un político local filtró la noticia de que se habían encontrado los cadáveres de las niñas 75 días después del secuestro y anunció que los culpables iban a ser detenidos muy pronto, ¿no? A Anglés, que lo escuchó, no lo sé, un perro callejero, decidió entonces huir y lógicamente no pasa por casa, aunque sabe que necesita comida y llama por teléfono. Sí, los guardias civiles, que estaban en ese momento registrando el piso, la casa de Antonio Anglés, ordenan a toda la familia que cuando suena el teléfono dejen el contestador automático, dejen saltar. Y allí la voz de Anglés, la última vez que se oye, deja este mensaje. Kelly, que es como llamaban a su hermana Dolores. Soy Rubén. Si va el rubio, le dices que coja el saco de dormir, los Kellogg's y la leche, y que se vaya donde el plato y la maneta de la moto. Kelly, soy yo, Rubén. Cuando vengas le dices al rubio que vaya a donde está el plato y la maneta de la moto. Y que traigan los 2 sacos de dormir y los Kellogg's y la leche que está encima de la nevera. ¿Sabes? Y eso, cuanto antes posible. Vale, Dios, luego. O sea, ahí supongo que Anglés ya estaba dando instrucciones al rubio, que debía ser Miguel Ricard, ¿no? Para fugarse. Bien, sabemos que luego Ricard confesó con todo detalle las torturas a las que sometieron a las 3 niñas, ¿no? Con tenazas, con piedras, con cuchillos. Sí, porque en la fosa de la Romana se encontró también un guante y en el interrogatorio tenso, digamos, y al límite que la Guardia Civil sometió a Ricard, además de enseñarle las fotos de los cadáveres de las 3 niñas, un guardia civil le tira el guante en la mesa y le dice, ¿te suena? Y él admite que es suyo y dice, pues mira, estaba en la fosa. Y en ese momento Ricard dice, yo no las maté, fue Antonio. Y ahí Ricard cuenta detalles inequívocos, como el uso de una tenaza en el cuerpo de una de las crías, cómo una de ellas presenta una resistencia casi heroica. Dice que Antonio tardó hasta 2 horas en someterla, cómo bajan a por bocadillos a un bar cercano para renovar fuerzas, dejando a las 2 chicas medio muertas y a otra amordazada y atada a un poste de madera en la caseta. Insistimos en que de verdad fueron heroínas porque llegaron hasta arañar la pared de la caseta para intentar escaparse. Se dejaron allí las uñas y parte de las manos. También Ricard explicó cómo al regresar retomaron las torturas y cómo, y eso está confirmado por la inspección ocular, cómo acabaron con ellas. ¿Cómo que está confirmado por la inspección ocular? Sí, porque las niñas fueron enterradas en una fosa que cavó poco antes Antonio Anglés. No. Ricard contó que cuando salían de la caseta las niñas iban llorando de alegría, porque pensaban que volvían a su casa.
Pero muy pronto, era de noche, se daban cuenta de que no era el camino, de que las obligan a punta de cuchillo y de pistola a cruzar por un camino de monte, entre piedras y matojos. Una de ellas ya va agonizando y se cae al suelo, entonces la envuelven en una moqueta y se la llevan a hombro. Y como está oscuro, los asesinos cogen unas velas, y gotas de esa cera, de esas mismas velas que contó Ricard, fueron recogidas luego por la Guardia Civil en ese camino hacia la muerte. Y este Ricard está preso y se le ha aplicado la doctrina Parot. ¿Hasta cuándo va a estar este individuo en prisión? Pues podía haber salido el año pasado, pero el Tribunal Supremo consideró que no se le debían conceder los beneficios de condena sobre los 30 años de cárcel, la máxima pena, como se hacía siempre, sino sobre el total de su condena, que en este caso es de 170 años de prisión. Saldrá, si nadie lo evita, en el año 2023. Y decimos nadie porque le podría beneficiar el final de la banda terrorista ETA y esos recursos contra la doctrina Parot que se están debatiendo y estimando ya parcialmente en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Pues 10 años más me siguen pareciendo muy pocos. Bueno, y sobre el otro asesino, Antonio Anglés, ¿quién es la última persona en el mundo que vio con vida y con certeza sobre todo, Antonio Anglés, según los sumarios que habéis conocido? Las últimas personas que lo vieron vivo seguro fueron los marineros del barco City of Plymouth, al que Anglés se subió como polizón en Lisboa, en Portugal, el 18 de marzo del año 93, tras robar un pasaporte falso a un heroinómano que se llamaba Carlos Joaquín Carballo, con el que convivió un tiempo. Un marinero de ese barco, llamado Joe Hannigan, lo vio y lo declara así en el sumario, a las 3 menos 10 de la mañana del 23 de marzo del 93 en la cubierta del barco, que había pasado por Bilbao y se dirigía hacia el puerto de Dublín, en Irlanda. El marinero lo detuvo y lo llevó ante el contramaestre Jones, como consta en los papeles del caso Anglés. Entonces, lo encerraron en un camarote, como polizón que era, y siguieron viaje. Pero Anglés escapó, saltó a un bote salvavidas, aunque un helicóptero de la policía francesa lo vio 2 horas después y ordenó que le volvieran a rescatar y que le volvieran a meter en el barco, ¿no? Sí, así es. Las leyes del mar ordenan encerrar al polizón en otro camarote y llevarlo hasta puerto, en este caso Dublín, que era donde iba a atracar el barco. En el trayecto, el capitán del barco, Kenneth Farquharson, le interrogó y le preguntó hacia dónde iba. Anglés le dijo en castellano que se dirigía a México. 2 días después, el 25 de marzo de 1993, el barco llegó a Dublín y, según todos los testimonios de los marineros, Anglés ya no estaba allí. Ya, y aquí es donde la policía cree que Anglés se ahogó al intentar escapar otra vez. Bueno, incluso pueden creer que le tiraron por la borda a los marineros ya hartos de él, ¿no? Y la Guardia Civil, en cambio, piensa que llegó vivo a tierra. ¿Por qué cree eso la Guardia Civil? Porque ese mismo día, cerca del muelle de Dublín, se encontró un flotador del City of Plymouth, solo, muy cerca ya de tierra. Y Scotland Yard, que colaboró con las investigaciones, tomó 4 días después declaración a la cajera de un supermercado de un barrio duro de Dublín, que reconoció la foto de Anglés, aseguró que le había vendido varias latas de sardinas y que el hombre no sabía inglés y contestaba con un gruñido. Y desde ese día, esa cajera en Dublín, si es que ya vio a Anglés, ¿nadie ve a Anglés o nadie sabe más de él? ¿Nada, ni palabra? Hay un testimonio, el único fiable para la Guardia Civil. Es un cubano emigrante en Miami llamado Luis Ramón, que vino a Cantabria, España, con su esposa española en julio de 1994. Llegó vía aérea, por avión, al aeropuerto de Cantabria y allí vio los carteles con la cara de Antonio Anglés como fugitivo. Se dio cuenta de que lo conocía y acudió a un cuartel de la Guardia Civil. ¿Y qué contó este hombre? ¿Por qué se le dio credibilidad? Reconoce la imagen de Antonio Anglés como un tipo que se le acercó en febrero del 94 en una zona de trapicheo de drogas en Miami, al ver que él, el inmigrante español, llevaba una bandera española en la parte de atrás del coche, ¿no? Le dio cierta lástima, contó a la Guardia Civil, tomó varios cafés con él durante varios días e incluso le ofreció dinero para volver a España, pero el supuesto Anglés le dijo que él no podía regresar nunca a su país y que ni siquiera podía ir a la embajada española a pedir ayuda, ¿no? Le anunció que iba a irse a México o a Brasil, la madre de Anglés es brasileña, tienen familiares allí, y la Guardia Civil pasó todos estos datos en el año 94, insisto, a la DEA, la Policía Antidroga de Estados Unidos, que hizo un informe bastante rutinario y no encontró al misterioso español. Y desde entonces, nada. Bueno, nada o nada serio, no hay ninguna novedad, ¿no? No, la última intentona la hicieron agentes de la policía que visitaron hace un par de años a Ricard, al rubio, en prisión, pero no consiguieron nada. La pasada semana lo comentabais en el gabinete. Se cumplieron 20 años de los crímenes y todo indica que el gobierno incluso ha retirado ya esa recompensa de 300.000 euros que ofrecía por una pista para detener a Anglés o por quien encontrase su cadáver. La pregunta, por Dios, si Anglés vuelve, ahora este tío viene en abril del año que viene, ¿quizá no pueda acusársele de nada? Pues muy posiblemente, ¿no? Si lo hiciera a partir de marzo, que es cuando se cumplen 20 años de su fuga y de la orden internacional de búsqueda y detención contra él, creemos nosotros que no. Y suponemos que un tipo tan desalmado como era Anglés se llevaría bastantes más sorpresas si viera cómo han ido las cosas a su familia y a las de las 3 niñas, las víctimas, 20 años después, toda una vida, más de la que dejó vivir él a sus víctimas. Claro, hace 20 años y las crías tenían 14 y 15 años. Sí. Bueno, además de sus crímenes, Anglés dejó atrás cuando huyó a su madre. Dicen que la maltrataba, ¿no? Sí. Con frecuencia. También dejó a 8 hermanos.
Uno de ellos, que tenía entonces 14 años, se llama Mauricio, fue investigado por la Guardia Civil. ¿Qué ha sido de toda esa familia? Pues de momento todos se quitaron el apellido inglés de sus nombres, pero increíblemente, y decimos increíblemente porque eran una familia muy desestructurada, no les ha ido del todo mal. Ya en 1988, 4 años antes de los crímenes de Antonio, los servicios sociales de Catarroja hicieron un informe demoledor sobre ellos. Varios tenían graves problemas mentales, como Ricardo, que ya murió, Juan Luis, un esquizofrénico de manual, y Enrique, un retrasado mental que en ocasiones incluso se freía y comía sus propios excrementos. Roberto pasó temporadas en prisión y Mauricio fue durante mucho tiempo sospechoso de haber encubierto a su hermano Antonio. Pero un crío de 14 años fue investigado entonces. Mauri, sí. ¿Por qué? ¿Qué hizo? El Mauri era el ojito derecho de su hermano Antonio, que era 12 años mayor que él, y 8 días antes de los crímenes de Alcácer atracaron con su inseparable Miguel Ricard un banco en Buñol. Ricard llegó a acusarle de los crímenes al Mauri. También habló de la hermana de Kelly, pero creemos que fue para chantajear a la familia inglés y para sacarles dinero desde prisión, ¿no? Lo cierto es que Mauri conocía la caseta de la Romana, donde las chicas fueron torturadas, y durante el juicio admitió 2 cosas relevantes: que Antonio dijo que un día iba a secuestrar a 3 chicas que hicieran autostop, que fue lo que ocurrió, y que fue él, con 14 años, quien compró la pistola de los crímenes, por la que confesó haber pagado 7.000 pesetas entonces a un heroinómano. Oye, ¿qué ha sido de este hombre, de Mauricio? Ya es un treintañero, ¿no? Pues tuvo algunos problemas menores con la justicia, pero hoy regenta una pizzería y, a juzgar por las fotos de su cuenta de Facebook, es un tipo relativamente integrado y feliz contra casi cualquier pronóstico. Bueno, y aquella hermana que quería ser actriz o artista, ¿qué se supo más de ella? Kelly viajó a California, donde acudió, por ejemplo, a espectáculos de Pamela Anderson, que era su ídolo, y se puso el nombre artístico de Kelly Faces. Y en febrero de este año, de 2012, con ese nombre se sometió a un duro interrogatorio, esta vez el de Risto Mejide, en el programa Tú sí que vales, de Telecinco. ¿Has dicho qué coño es? Ni yo lo sé. Lo he montado en 2 semanas. He dicho, bueno, ¿por qué no? A mis 40 años, yo no me dedico a esto, no soy artista. Y digo, bueno, pues voy a montar algo y lo voy a presentar. Tú, según veo en tu ficha, ya has fracasado en varios ámbitos. Es decir, has fracasado como azafata, has fracasado como compradora y vendedora de moneda en el mercado de divisas, has fracasado en un casino en Las Vegas y ahora intentas fracasar también en el arte. Un consejo, de verdad, no hace falta. Eres una mujer que seguramente maravillosa y muy buena persona, no hace falta exponerse de esta manera, porque uno se expone a hacer el ridículo. Y yo hoy siento vergüenza ajena. Pues yo ahora, escuchando el testimonio de Risto Mejide en el programa Tú sí que vales, recuerdo perfectamente a esa joven. Bueno, joven, 40 años, tampoco es tan joven, ¿no? Sabemos ahora que es una parada más, ¿no? Imagino que en el programa no se dijo que era la hermana de Antonio Anglés. Yo, de hecho, estaba viéndolo y no oí tal cosa. Y bueno, ahí está. Bien. ¿Y la madre de Anglés aún sigue en aquel infierno de familia? Bueno, Neusa es ya una mujer de 72 años que cobra una pensión de casi 1.500 euros al mes. Me imagino que es sumando la suya, la de viudedad y la que recibe por su hijo Enrique. Y la mujer admite que ingresa unos 2.000 euros al mes y que sigue acudiendo al matadero de aves, donde trabajó durante casi 40 años. Se lleva apoyos y los reparte entre la familia, amigos y vecinos. Pero Neusa ha progresado bastante, también contra todo pronóstico. O sea, ¿que ha mejorado de situación económica, me estás diciendo? Parece que sí, que gracias a las ayudas legales que recibe del Estado, que nadie ve aquí conspiraciones, ha mejorado su situación. Ya no vive en aquel piso de Catarroja, sino en un coqueto chalet de 3 plantas en la localidad de Albal, muy cerca de allí, de Catarroja. Ella asegura que paga 3 hipotecas y en efecto tiene a su nombre en el registro de la propiedad varias casas y varias fincas. ¿Y las familias de las víctimas en estos 20 años, cómo les ha ido? Creo que bastante peor, ¿no? Todos tenemos de entrada en la memoria a uno de los padres de las 3 niñas, a Fernando García, el padre de Miriam. Sí, el mayor ejemplo de juguete roto. Yo creo que fue el personaje más buscado en aquellos tiempos por todos los medios, y algunos acabaron usándolo y animándolo en unas absurdas teorías de la conspiración. Nosotros estuvimos con él algunas veces después de la tragedia. Nos pareció un hombre destrozado pero honrado, y a su alrededor lo que fueron anidando fueron buitres que los primieron a fondo, y Fernando García, su mujer, falleció. Acabó siendo condenado a pagar más de 200.000 euros por injuriar al fiscal Enrique Beltrán y a varios guardias civiles, cantidades que, por cierto, tuvo que pagar la televisión autonómica Canal Nou. Pobre hombre, Fernando García montó una fundación, creo, y dedicó toda su vida a lo que él creía, creía que era la búsqueda de la verdad, ¿no? Sí, la verdad es que la fundación acabó muy mal, mucho dinero se perdió por ese sumidero. Nosotros estuvimos allí con él y nos explicó su teoría de las snuff movies grabadas por tipos muy poderosos con niñas, entre ellas sus hijas, ¿no? Recordamos que tenía un mapa de España y recortes de crías desaparecidas por todo el país, y para él todas habían sido secuestradas por la misma red. Le explicábamos que algunos de esos casos estaban resueltos, que uno de los asesinos, por ejemplo, era el novio de la chica y lo había confesado así, ¿no? Lo que pasa es que era inútil, él estaba absolutamente convencido,
y se fue quedando solo también por algunas actitudes incomprensibles. Sí, porque hizo algo que los otros padres, los de Toñi y los de Desiré, no podían respaldar de ninguna forma, ¿no? Lo más grave fue que su abogado, por orden suya, aseguró en el juicio que Ricard era inocente de los crímenes, ¿no? Recordemos que Ricard los confesó, llegó a decir que se acostó con una de las niñas porque ella había querido y que lo habían pasado muy bien los dos, ¿no? Ricard, que estaba casado y que tenía una hija, puso como cortada que estaba con su esposa, que también lo desmintió. Terrible que el padre de una niña que fue torturada hasta la muerte que defienda a uno de los asesinos confesos, que eso sí, jaleado el pobre padre en ese proceso por periodistas y tertulianos que, en fin. ¿Y qué ha sido de él, de Fernando García? Bueno, puso una empresa de colchones, trabó cierta relación con la familia Anglés y la madre de Desi, que también quedó viuda, nunca compartió esas aventuras y logró que se condenara al Estado. Los padres de Toñi, que hoy son abuelos y viven jubilados y felices con sus nietos, también se fueron apartando de Fernando García. 20 años después, el horrendo crimen de Alcácer visto por nuestros cronistas. Gracias, Manu, gracias, Luis. Gracias. Hasta luego, gracias.